Buenas tardes, compañeros de la sección D. Quiero aclarar para los que no lo oyeron, la clase que voy a dar hoy y la que voy a dar el miércoles ya no tienen nada que ver con el examen, con el segundo examen parcial. Yo para el segundo examen parcial solo voy a evaluar lo referente a la teoría general de la tributación, que empieza con los tributos y termina con lo que vimos el otro día, el último día de la doble tributación. Así que esta clase ya es, por el tiempo que nos dieron, prácticamente para los que iban atrasados en su programa, nosotros vamos a avanzar ya para finalizar nuestro programa. Entonces, vamos a empezar con el tema del presupuesto. Son 4 puntos los que nos quedan: el presupuesto, el gasto público, el crédito público y la política fiscal. Al referirnos al presupuesto, lo primero que quiero que hagan es apuntar la base legal de lo que es Guatemala con respecto a la creación del presupuesto. Es una atribución del presidente de la República en el 183, en el artículo 183 de la Constitución. Se establece que en la literal J, artículo 183, literal J, apúntenlo porque los artículos de la Constitución son lectura obligatoria para el examen final. El artículo 183, literal J, señala que es una obligación del presidente de la República, dentro de sus funciones, someter anualmente al Congreso para su aprobación con no menos de 120 días de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal. O sea, esa es la parte donde inicia toda la historia del presupuesto. Luego dice que es el Congreso de la República, en el artículo 171, literal D, 171, literal D, dedo, aprobar o improbar anualmente en todo o en parte y previo informe de la es la literal B, artículo 171, literal B, de bueno, aprobar a más tardar 30 días antes de entrar en vigencia el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. No lo estoy leyendo completo, solo estoy leyendo la parte que me considero importante. Y regirá el nuevo presupuesto en vigencia en el que está en ejercicio cuando éste no sea aprobado. Aquí es donde está lo que hemos estado hablando en días anteriores, cuando me refería al Congreso. Básicamente creo que fue la primera clase. O sea, ahí tienen ustedes cómo es el presidente el que tiene la obligación de presentar al Congreso el presupuesto, según el artículo 183, literal J. Y cómo es que el Congreso de la República, dentro de sus atribuciones, según el artículo 171, debe de aprobar, en el artículo dice aprobar, modificar o improbar el presupuesto a más tardar 30 días antes de que entre en vigencia. Por eso es que tiene que aprobarlo a más tardar el 30 de noviembre. Si el 30 de noviembre no lo aprueba, pues va a regir el periodo anterior. En el transcurso de la clase me voy a ir refiriendo a otros artículos del presupuesto que están en la Constitución y a los que están en la Ley Orgánica del Presupuesto, que tienen que ver con la clase.
Bueno, si tenemos ya nuestra base legal constitucional, después nos vamos a la ley orgánica del presupuesto y una definición legal del presupuesto la encuentran en el segundo considerando. Los que lo leyeron desde el considerando, como se los dije el otro día, pues saben que no estoy diciendo una mentira. Y los que tienen la Constitución a la mano, pues véanla. Perdón, la ley de orgánica del presupuesto. Dice que el presupuesto público es un instrumento de planificación y de política económica, así como de gestión de la administración fiscal del Estado. Requiere de una legislación adecuada que armonice en forma integrada con los sistemas de contabilidad gubernamental, tesorería y crédito público, los procesos de producción de bienes y servicios del sector público. Esa es la definición legal del presupuesto. En el material que yo les voy a entregar, no ahorita, sino hasta después del segundo parcial, ahí van a encontrar otras definiciones, pero estas son eminentemente doctrinarias. Bueno, luego de la definición legal del presupuesto, vamos a empezar a hablar de la teoría, o sea, de la doctrina. ¿En qué momento empieza a surgir el presupuesto? ¿O qué se entiende por un presupuesto? En la hacienda pública clásica, ¿se acuerdan que yo les dije desde el principio que la hacienda pública clásica no era más, la hacienda pública no era más que el manejo de los bienes del Estado? Y se le agrega clásica por lo que ya es historia. Se consideraba la existencia del presupuesto, pero como una cuestión estática. No había variantes. El presupuesto estaba ligado estrictamente al desarrollo de aquella sociedad que era exclusivamente con la clase social alta, los reyes y todos sus allegados. El derecho financiero ha sido cambiante desde el inicio. Si estamos hablando de la etapa feudal, estamos diciendo que ya existían presupuestos, pero como esto es una sociedad cambiante, también ha sido cambiante la forma de administrar los recursos. Y cuando surge la denominación finanzas públicas, es porque sencillamente la sociedad ya ha desarrollado, ha pasado por todos esos fenómenos sociales que ustedes conocen, y entonces ya encontramos en la actualidad una verdadera actividad económica por parte del Estado en relación a sus propias necesidades y las necesidades de la sociedad, y para ello, pues definitivamente necesita planificar para poder distribuir en forma correcta los recursos que obtiene. Y en definitiva, ya estamos hablando de una sociedad en la cual el Estado empieza a ser un Estado protector. Eso lo tenemos que haber visto en derecho administrativo. Cuando surge el Estado protector es porque está atendiendo la mayor parte de las necesidades de la sociedad. Giuliani von Rusch en su tratado dice que el presupuesto público se ha desarrollado de acuerdo a la función del Estado con su actividad económica y ha sufrido modificaciones sustanciales conforme a lo que ha sido también la evolución de la sociedad. El presupuesto ha dejado de ser, con esa evolución, un documento meramente administrativo y contable. Giuliani von Rusch en su obra dice que el presupuesto en los tiempos actuales actúa sobre la economía de un país y como consecuencia
él le agrega el aspecto jurídico. ¿Por qué? Porque esos recursos ya no se administran en la forma arbitraria como se hacía en el Estado feudal, sino que a partir de la creación de la primera constitución en Inglaterra se empieza a regular también el manejo de los bienes, y entonces se manifiestan a través de un presupuesto, pero legal, o sea, el aspecto jurídico. En la actualidad, yo diría que el presupuesto, además de ser un documento administrativo, por el hecho de que es el Ejecutivo, un órgano eminentemente administrativo, el que lo crea a través del Ministerio de Finanzas con sus direcciones y la Secretaría de Planificación Económica, que son entes que están dentro de la administración, pues definitivamente no puede dejar de ser un documento administrativo, porque además es la administración pública la que lo ejercita, la que lo cumple. Pero también no se le puede quitar este elemento contable, porque es necesario llevar una contabilidad de cuánto es lo que está ingresando y cuánto es lo que se está gastando mediante las asignaciones que se le dan a cada uno de los órganos del Estado. Entonces, es un documento administrativo y contable, pero desde el momentito en que el Ejecutivo se lo traslada al Congreso de la República, tal y como se los manifesté en esos 2 artículos constitucionales que les leí, pues en ese momento se lo están trasladando a un órgano que su función principal es crear leyes. Y entonces el Congreso de la República es el que tiene la facultad de discutir esa iniciativa de ley que le están trasladando para ver si se acoge a lo que es la realidad, si se tomaron en cuenta las principales necesidades, si los recursos que ahí se están planteando son reales, que se van a poder obtener en el ejercicio fiscal venidero. Y hasta ahí estábamos bien, porque entonces el Congreso de la República aprobaba un presupuesto técnico, un presupuesto preparado por los técnicos de la administración que tienen el expertise de años de preparar presupuestos, de revisar los presupuestos que le entregan todos los órganos del Estado, porque de acuerdo a la ley orgánica del presupuesto, ustedes saben que todos los órganos del Estado tienen que trasladarle al Ejecutivo sus proyectos de presupuesto, y eso está en el artículo 21 de la ley orgánica, la presentación de los anteproyectos por parte de todos los órganos del Estado, y deben trasladárselo a Finanzas Públicas a más tardar el 15 de julio. Y una vez que se lo trasladan al Ejecutivo todos estos órganos, es la Dirección Técnica del Presupuesto y la Secretaría de Planificación Económica los que empiezan a analizar todos esos presupuestos, y como lo dicen los que escriben sobre estos temas, empiezan a pasarle la tijera de las necesidades que en ellos se ha plasmado, que no son tan importantes, y no las pueden dejar todas porque tampoco los recursos van a ser suficientes para poder atender todo lo que ellos han plasmado dentro de esos anteproyectos. Una vez
que se han hecho las depuraciones, se han hecho los análisis, se han hecho los cálculos estadísticos, se ha analizado la realidad social, se han analizado las variables macroeconómicas que ha presentado el Banco de Guatemala al inicio de año sobre el comportamiento de lo que es el ejercicio fiscal que se está viviendo y que no van a variar mayor cosa con las del año siguiente si no han existido fenómenos naturales, políticos, económicos que han afectado a la economía del país. Entonces empieza a prepararse un presupuesto técnico. Cuando llega al Congreso de la República, entonces ahí ya surge un elemento más, y que es el jurídico. ¿Por qué? Porque si el Congreso es el único facultado para crear leyes, al momento de aprobar el presupuesto que presentó el Ejecutivo como documento administrativo y contable, ese presupuesto se convierte en ley. Y si, como se los leí en el artículo 171, si no lo aprueba más tardar al finalizar noviembre, pues definitivamente se está cumpliendo esa literal B en que regirá el nuevo presupuesto, de nuevo el presupuesto que estaba vigente en el ejercicio anterior. Ese es el asunto que nosotros en la actualidad estamos viviendo. El Ejecutivo cumplió con presentarle antes del 2 de septiembre, o no me recuerdo si fue el mero 2 de septiembre, el presupuesto al Congreso de la República. Y el Congreso de la República tenía todo el mes de septiembre, octubre y noviembre para aprobar el presupuesto. Y sin embargo no lo hizo. Y entonces se tiene que cumplir el mandato constitucional de que tenía que quedar vigente el presupuesto del 2023. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Pues es precisamente que en los tiempos actuales ya hay que agregarle un factor más, un elemento más al presupuesto, a un presupuesto, y es el factor político. Ustedes se recuerdan de todas las incidencias que hubo respecto a las elecciones, la primera vuelta, la segunda vuelta, lo difícil que fue llegar a la segunda vuelta, todas las manifestaciones que vivimos y cómo se desarrolló la segunda elección, todo lo que sucedió después de la segunda elección. Y entonces nos encontramos con un Congreso en ese momento que no era afín al ganador, a la presidencia. Y en años anteriores que no han habido elecciones, siempre se presenta con el presupuesto lo que le denominan el listado geográfico de obras. Y entonces, para los años anteriores, los diputados del Congreso batallan porque ese listado geográfico sea acorde a determinados intereses que incluso muchas veces son personales. Y entonces presionan al Ejecutivo para que se incluyan otras obras que no están incluidas en el listado geográfico, y si hay rencillas con otros grupos pidiendo que se eliminen porque saben que esas obras van a beneficiar a otros partidos, o que sencillamente son enemigos entre ellos, entre los diputados. Tantas situaciones que se pueden dar, y entonces se resisten a aprobar el presupuesto de la nación. ¿Qué es lo que se está dando ahí? Pues ahí lo que se está dando es un aspecto político que está incidiendo directamente en el presupuesto. Y creo que el mejor ejemplo
de todo este aspecto político lo vivimos el año pasado, en la cual el partido que llevó al poder al actual presidente sostenía que el presupuesto, antes de que lo aprobaran, debía de aumentarse en tantos millones más, y la manifestación de ellos era para tener más maniobra en la realización de obras, en general, de cumplir con los fines que ellos estaban planteando en su programa de trabajo. Sin embargo, el Congreso de la República, que estaba plegado en un mayor porcentaje en contra de los que estaban ganando la contienda, pues sencillamente no permitieron eso. No permitieron eso, y entonces decía los del partido que estaba siendo ganador, que aun cuando lo estaban aprobando con un monto mayor, eso no les iba a permitir realizar todo lo que ellos estaban planteando, porque le empezaron a poner una serie de limitaciones. En la jerga les dicen candados, o sea, normas presupuestarias dentro de ese presupuesto que obligaban al Ejecutivo a acudir al Congreso de la República por cualquier modificación, por cualquier acto que estuviera relacionado con el presupuesto de la nación. En otras palabras, el presupuesto estaba quedando sujeto a la voluntad política del Congreso de la República, porque mediante esta normativa se estaba ejerciendo un control directo, una acción directa de control sobre incluso no solo la actividad del Ejecutivo, sino sobre la economía del país. Y fue cuando los diputados del partido ganador que estaban en el Congreso y los que ya habían ganado un escaño en el Congreso empezaron a manifestarse diciendo que no, que definitivamente era mejor que no lo aprobaran, que siguiera mejor el presupuesto del año 2023. Aún con todas esas discusiones políticas, fue aprobado. Y se recuerdan ustedes que cuando se lo trasladaron al Ejecutivo para que lo sancionara, de distintos órganos, distintas instituciones, abogaron porque el presidente ejerciera su derecho de veto. Sin embargo, como las componendas en aquel entonces eran Ejecutivo-Congreso, el presidente no accedió a vetarlo. Y al no vetarlo, pues prácticamente ya era una ley vigente en el país. Fue el momento en que una fundación que se vio afectada porque no se le asignaron recursos, interpuso una acción de inconstitucionalidad, y la Corte de Constitucionalidad resolvió más allá de lo que le pidieron y declaró inconstitucional todo el presupuesto. En la forma amplia que resolvió la Corte, hizo que, al quedar prácticamente derogado por una acción de inconstitucionalidad, quedara en vigencia el presupuesto del 2023, que es lo que tenemos ahora, y que es lo que van a tener que estar haciendo de todas maneras, solicitando al Congreso las modificaciones del presupuesto del 2023, porque hay muchas partidas allí presupuestarias que ya se ejecutaron
y que esos recursos ya no existen, créditos que ya se otorgaron y otros que ya están autorizados. Bueno, una serie de situaciones, una serie de enmiendas y ampliaciones y modificaciones que se le tienen que hacer al presupuesto. Con esto, lo que quiero concluir es que en la actualidad el presupuesto de la nación, y no solo es aquí en Guatemala, eso es en todos los países de América Latina, no es solo un documento administrativo, sino que además de ser un documento administrativo por las razones explicadas y contable, también es un documento que está influido por el factor social, el aspecto jurídico y el aspecto político. Son tres factores que inciden directamente sobre este documento administrativo y contable que ha creado el Ejecutivo. ¿Cuáles son los aspectos históricos que se le pueden señalar, aun cuando sabemos, o acabo de decir que no tiene antecedentes específicos, pero sí se puede decir que cuando surge la Revolución Francesa en 1789, pues ya encontramos ahí la existencia de un primer presupuesto. Y es que en 1789, el presupuesto que se ha creado por parte de los franceses, y que ustedes saben todo este aspecto histórico, pues sencillamente lo hicieron con el propósito de poder limitar el exceso de poder que tenían los reyes. Esa es la base inicial del asunto, y la otra es directamente cuando se crea la primera constitución en Inglaterra. El presupuesto en el estado feudal que se daba era únicamente para atender las necesidades de todos los reyes, toda esta clase social que existía en aquella época, pero con la evolución, con la existencia de los lores representantes del pueblo inglés, ya en los siglos XVII y XVIII, hay una evolución, se dieron esos fenómenos sociales, y a la presente fecha encontramos un presupuesto que incluye además de todos los gastos burocráticos y todas las atenciones de la sociedad, cosas más allá que se consideran beneficios sociales. Y esto empezó a surgir en nuestro país en el tiempo del gobierno de la UNE. ¿Se recuerdan ustedes que siempre se dijo que detrás del presidente estaba la esposa, que tiene a su cargo una secretaría, la esposa del presidente, y ella entonces empezó a impulsar los famosos comedores solidarios, bolsas solidarias? Son como 5 aspectos solidarios que empezaron a quedar plasmados en el presupuesto durante el tiempo de la UNE. Y hay casos de esos beneficios sociales que todavía subsisten, como es el caso de los comedores solidarios. Yo acabo de leer que están revisando para ver si realmente están ubicados en los principales lugares, ya no solo en Guatemala, ya hay en el interior de la República. Pero entonces, con hechos aquí en nuestro país, se demuestra que sí, el presupuesto ha evolucionado y que ya incluye una serie de beneficios sociales. Les quiero contar que
tengo el problema que ya me ha sucedido con la otra sección, que en la parte donde ustedes escriben no me la transmite. Y entonces estoy tratando de ver en mi teléfono que hay 59 compañeros oyendo la clase. No encuentro preguntas, así que voy a continuar, y tal vez en la próxima clase me hacen las preguntas, y si yo las logro localizar, pues en la próxima clase las voy a explicar. Hoy me voy a concretar entonces a preguntar lo único que entró dentro de lo que escriben, es el de la señorita Alejandra Aldana y el compañero Nelson Huarcas. Y sé que hay 59 compañeros, pero puede ser que haya más, según mi dato en el laptop. Bueno, ya vimos entonces todo el aspecto introductorio que les podría hablar sobre el presupuesto, y aspectos históricos que se han dado dentro de nuestra evolución social. Hablemos ahora de la naturaleza del presupuesto. Yo siempre he dicho que la naturaleza de alguna institución es buscar su esencia. ¿Y cuál es la esencia del presupuesto de una nación? Pues como siempre, hay dos corrientes. Una corriente es sustentada por un francés estudioso de esta materia presupuestaria, Gaston Jaissy. Él dice que el presupuesto es un acto de previsión y autorización de los recursos del Estado. ¿Por qué un acto de previsión? Porque sencillamente en lo que nosotros ya conocemos del presupuesto, ahí quedan contemplados inicialmente una cifra, un monto de recursos que supuestamente se van a captar en el ejercicio fiscal venidero. Recuerden ustedes que cuando se hace el presupuesto por el Ejecutivo, cuando lo aprueba el Congreso, estamos hablando de meses anteriores. Y entonces, ¿cómo es que hacen para ser tan puntuales con las cifras que plasman? Pues es muy sencillo. Hay variables macroeconómicas que da el Banco de Guatemala al inicio del año, donde dice cómo se va a desarrollar la economía del país. Hay cálculos estadísticos que hacen en relación a los ejercicios anteriores, y los impuestos tienen todos los años un crecimiento que ellos ya tienen establecido el porcentaje, y de esa manera es como plasman la captación de recursos de todos los impuestos. Yo les decía el otro día, ¿cómo van a bajar la recaudación del impuesto de circulación de vehículos si cada año ingresan más vehículos nuevos al país, por un lado, y usados por el otro? Nunca se ha quedado sin ingresar o nacionalizar vehículos. Y la muestra la tenemos ahí con los grandes atascaderos que tenemos en las ciudades, porque ya no es solo Guatemala. En las cabeceras departamentales son unos atascaderos, y en la medida del tamaño
del municipio, igual que el de Guatemala, que es lo más grande, pues es más grande el tiempo que se pierde en vehículos. En Yusi, es cierto que no hay más tierra, es solo Guatemala, pero una sola finca que tenga de frente 200 metros cuadrados por 100 de fondo y lo adquiere una inmobiliaria y lo notifica, al desmembrar cada uno de esos lotes que hacen ahora de 9 por 15, ¿cuántos inmuebles más van a surgir? Y cada uno de esos inmuebles va a pagar más Yusi que el monto con que estaba registrada esa finca en su totalidad. O sea, va a haber crecimiento de ese impuesto. Dicen que una de las mejores medidas para saber que hay crecimiento económico es cuando hay construcción. Pues la pandemia se supone que va a afectar la economía del país. Y sin embargo, para buena suerte de todos, porque eso es buena suerte para todos los guatemaltecos, no tuvo mayor problema la economía del país. Las construcciones siguieron, donde quiera que ustedes van, ven que están haciendo edificios, que están haciendo condominios, ya están optando no por lotificar lotes, sino que aquí en las ciudades están haciendo propiedad horizontal, como lo hacen los países europeos, y mucha gente los está adquiriendo, les gusta el sistema, hay mucha comodidad, bueno, una serie de elementos, pero esto lo que significa es que si hay una previsión en base a todos esos análisis que se hacen. Pero además de ser un documento de previsión donde quedan previstos los ingresos, también en base a todos los anteproyectos que presentan los distintos órganos del Estado, pues tienen conocimiento de cuáles son las necesidades en todo el territorio. Y es la Tesorería, es la Dirección Técnica del Presupuesto y la Secretaría de Planificación las que van a determinar cuáles son las necesidades más inminentes que deben de aprobar. Y así es como se autoriza. Desde luego aquí no está todo el proceso, él solo dice, es un documento, es un acto de previsión y de autorización. Previsión por lo que expliqué y autorización porque debe de estar aprobado por el Congreso de la República para poder empezarse a gastar. La otra corriente, como consecuencia, la corriente esta se concretiza diciendo que es un acto meramente administrativo. Para esta corriente francesa dice que es un acto meramente administrativo. La segunda corriente se refiere al tratadista Giannini. Era un tratadista italiano, y él lo que dice es que el presupuesto es una ley, es el resultado fundamental de la actividad administrativa, pero para que tenga aspectos jurídicos debe ser autorizado como ley. ¿Qué nos quiere decir este parrafito? Porque en el material no les podía copiar hojas y hojas que se escriben al respecto. Les sinteticé. Pero aquí en la explicación
Les voy a contar que lo que quiere decir esto de que es un acto de previsión y de autorización de los recursos del Estado es el hecho de que todos los órganos del Estado están compenetrados de la realización del presupuesto de la nación. Y finalmente ahí tienen que quedar plasmadas las políticas del gobierno de turno. ¿Por qué? Porque los gastos van a estar orientados definitivamente, aparte de los gastos ordinarios, normales, como por ejemplo el pago de los salarios, pues se van a incluir gastos tendientes a cumplir con lo que han ofrecido en el tiempo de la campaña política. Ya llevan una orientación de lo que quieren hacer, y entonces eso es lo que están plasmando dentro del gasto que va en el presupuesto. Sin embargo, el hecho de que lo haga, lo elabore el Ejecutivo, no le permite que se cumpla. Es necesario que ese documento administrativo, ese documento que es un acto meramente administrativo, sea trasladado a otro poder del Estado, como es el Congreso de la República. Ya señalamos los artículos. Los anteproyectos de todos los órganos del Estado deben de ser trasladados al Ministerio de Finanzas a más tardar el 15 de julio. Y ya, el Ministerio de Finanzas, el presidente, una vez que lo ha creado el Ministerio de Finanzas, lo debe trasladar al Congreso de la República a más tardar el 2 de septiembre. Hasta ahí la parte administrativa, hasta ahí el acto administrativo. Pero la legislación de los países recoge y le da un tiempo específico al órgano que aprueba la ley. Y entonces, en el caso nuestro, dice que debe ser aprobado dentro de los 120 días siguientes, antes de que termine el ejercicio fiscal, según el artículo 24 de la Ley Orgánica del Presupuesto. Y en ese momentito que lo aprueba el presupuesto, estamos hablando de la creación de una ley. Es tan ley que cuando reiniciamos la otra clase, voy a ver si encuentro el presupuesto que fue autorizado y que no está vigente, y les voy a leer unos 2 o 3 artículos de los que señalaban que eran demasiado extremistas para ejercer el control sobre el Ejecutivo. Pero es en ese momento que lo aprueba el Congreso, que se convierte en ley. Y entonces esta corriente lo que dice es que es un acto jurídico, no un acto administrativo. O sea, la primera corriente francesa dice que es un acto administrativo, la italiana dice que es un acto jurídico. ¿Qué podemos decir nosotros respecto a esas dos corrientes? Pues yo no voy a decir lo que dicen todos, que es una corriente mixta, no. Lo que voy a decir es que lo que yo voy a señalar es que el Congreso, que el Ejecutivo lo crea, lo elabora, y una vez que lo elabora, lo traslada al Congreso de la República, y entonces lo que vamos a concluir es que el presupuesto tiene una naturaleza administrativa y jurídica, porque una no existe sin la otra. El Congreso no puede crear el presupuesto, porque no tiene los elementos para hacerlo, no tiene los técnicos, no tiene la infraestructura, en otras palabras. Por un lado. Por el otro,
no tiene facultad legal para ello. El Ejecutivo lo puede crear, pero no lo puede volver ley. Porque para que pueda ser de aplicación obligatoria, tiene que estar basado en una ley todos los actos que se realizan en base al presupuesto. Por eso es que estamos concluyendo que la naturaleza del presupuesto es ser un documento administrativo y legal. Muy diferente si yo les pregunto, cita las dos corrientes que se refieren a la naturaleza del presupuesto. Por favor, no me estén contestando autores. Yo los autores se los menciono porque definitivamente yo no me lo estoy inventando. Yo lo que necesito que me digan es si realmente saben cuál es la naturaleza del presupuesto. En este caso, un acto administrativo, un acto legal, un acto jurídico, no importa cuál de las dos palabras utilicen. Veamos ahora unas definiciones del presupuesto. En el material hay 4 definiciones. La que a mí me interesa más porque la siento más completa es la que creó el autor Matus Benavente. Dice que es un documento legal en el cual sistemática y anticipadamente se calculan los ingresos y se autorizan los gastos que habrán de producirse en el Estado en cierto periodo de tiempo. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya solo se dice que es un documento legal, pero dejan abandonado todo el trabajo que hace la administración pública en su creación. Y derivado de que en todas las definiciones de estos tratadistas, pero que son de conocimiento legal, pues están orientados a que es un documento legal. Giuliani von Rusch, por ejemplo, dice que es un documento unitario e indivisible emanado del poder legislativo. Y en ningún momento dice que fue preparado, elaborado, creado por el ente administrativo. Sin embargo, en el considerando este que les leí sobre la definición legal, no dice ni es un acto administrativo ni que es un acto legal. Si ustedes se dan cuenta, ahí solo se refiere a él como un instrumento. ¿Y para qué sirve ese instrumento? Bien, vamos a ver ahora los principios del derecho del presupuesto. Solo vamos a ver uno. No quiero avanzar demasiado en este tema para que lo terminemos en la otra clase. El primer principio es el denominado de equilibrio presupuestario. Imagínense ustedes que este principio de equilibrio presupuestario viene desde el Estado feudal y se recogió también en la obra clásica que les mencioné yo de Adam Smith. ¿De cuántos años estamos hablando? Más de 100 años. Ya en el Estado feudal, en la hacienda pública clásica, que es como se le denomina, se daba el principio de equilibrio presupuestario sobre la base de que los ingresos determinaban los gastos. Si iban a recibir 1 millón, pues únicamente se podían gastar 1 millón, y aún que hubiesen las necesidades que hubiesen.
Pues sencillamente la explicación es porque en el Estado feudal no se atendían las necesidades de las clases sociales desposeídas de aquella época, los siervos de la gleba, por ejemplo, todos los campesinos, etcétera. Solo las necesidades de la aristocracia. Cuando se da ese fenómeno de limitar ese poder tributario en esa primera constitución, con la influencia también de la Revolución Francesa, es que se empiezan a atender las necesidades de la población. Pues no vayan a creer ustedes que se dio como en los tiempos actuales, mínimo. Y entonces seguía vigente ese principio de equilibrio presupuestario. Vuelvo a repetir, es la evolución social, cómo los estados fueron cambiando y fueron atendiendo más las necesidades de la población y como consecuencia también cobrando más tributos, en que ese principio de equilibrio presupuestario se ha violado. Pero la forma en que se ha violado varía de país a país. Héctor Villegas, en su clasificación de los recursos, ¿se recuerdan ustedes que yo les expliqué que una de las medidas para el desarrollo económico de un país era crear proyectos de desarrollo? Y les cité, por ejemplo, los aeropuertos, puertos. ¿Desde hace cuántos años en Guatemala no hay proyectos de desarrollo? La mayor parte de los recursos que se captan sirven para mantener los gastos ordinarios y para pagar la deuda pública. Y es un pequeño margen, un pequeño porcentaje, el que puede utilizar el ente central para algún proyecto de desarrollo, pero que básicamente es dirigido a la infraestructura del país, como, por ejemplo, el mantenimiento de carreteras, o con la ayuda de otros órganos, no necesariamente el de comunicaciones, sino que la defensa, por ejemplo, crear nuevas carreteras, crear nuevos puentes. Pero proyectos de desarrollo en sí que le vayan a generar recursos al Estado, no. Y entonces, modernamente se acepta el déficit presupuestario, que es el que rompe con el equilibrio presupuestario porque hay más gastos que ingresos. Aceptan ese déficit presupuestario los estudiosos de este tema sobre la base de que los gastos que están creando ese déficit deben de ser para proyectos de desarrollo que le vayan a generar recursos al Estado. O sea, inversión, gastos de inversión, ya lo vamos a ver en la clasificación de los gastos. Porque un gasto de inversión no es un gasto definitivo. Un gasto definitivo es todo lo que se consume en un hospital. O sea, todas las medicinas, los salarios, el alquiler de locales. Todos esos son gastos definitivos, el Estado no va a recuperar nada. Pero un proyecto de inversión es un gasto que está realizando el Estado y que cuando está terminada la obra, pues va a empezar a generarle recursos. Y por eso, cuando Héctor Villegas hablaba del crédito público como un recurso extraordinario, se refería a que ese dinero debía de ser gastados en proyectos de inversión, proyectos de desarrollo.
En la actualidad, nuestro país rompe con el equilibrio presupuestario, pero no en proyectos de inversión, sino en gastos de funcionamiento. Y aún así hay algunos sectores que propugnan porque se mejore esos gastos de funcionamiento. Ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Mientras eso sea así, Guatemala no va a poder lograr un desarrollo económico. Siempre va a estar captando recursos derivados de los impuestos y de sus actividades propias, pero para gastos de funcionamiento que únicamente lo que hacen es permitir que siga sobreviviendo el Estado guatemalteco. Como les dije, no tengo oportunidad de ver las preguntas, pero las voy a apuntar yo para la próxima clase y las vamos a aclarar. Hoy nos quedamos ahí. Que tengan ustedes una buena noche y esperando que no pase ningún imprevisto. Nos vemos el próximo miércoles. Buenas noches.